colombianos. Soy como profesor universitario con experiencia internacional. Socio fundador y consultor de VIE. Es uno de los consultores más reconocidos de Colombia en el tema de empresas de familia. Ha sido CEO y miembro de junta de importantes conglomerados familiares y Entonces, bueno, es un gran gusto darle la bienvenida al profesor Diego en este momento a este espacio. Les agradecemos a todos, por favor, pues no solamente estar muy conectados con el espacio, sino ojalá, pues, si pueden prender sus cámaras, sería también muy interesante para el espacio. Mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones de sonido. Si tienen alguna duda o inquietud que nos quieran expresar, eh, la pueden, eh, la pueden hacer al final de la charla. Vamos a tener un espacio especial para ello. Y pues no siendo más, les doy la bienvenida a todos. Espero que este sea un espacio pues, de gran provecho. Y al final también vamos a estar hablando un poco más sobre el programa en el que también participa el profesor Diego, que es el programa de gobierno corporativo para pymes. Entonces, pues no siendo más, profe Diego, no sé si andas de por allá. de, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Natalia. Agradezco mucho a todos ustedes que se hayan conectado a esta charla sobre gobierno corporativo de empresas familiares. ¿Me están oyendo bien? Sí, ¿Sí? señor. Sí, Ah, señor. Sí, bueno, señor, se escucha perfecto. bueno, gracias. Pero Bueno, no te vemos, entonces, profe. no me ven, pero sí tengo No, la cámara prendida. Ah, está como perdón. enfocado. Sí, es que tengo, espérate un minuto. Ya. Ay, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar pues, del gobierno corporativo de pymes, pero antes de empezar a hablar de gobierno corporativo, yo quisiera hablar pues, de la empresa pyme, que normalmente es una empresa de familia. Y así empiezan casi todas las empresas, pues empiezan chiquitas y se van volviendo grandes. Pero voy a dar la definición de sistema para entender un poco de qué se trata cuando hablamos de gobierno corporativo. Entonces, ¿qué es un sistema en general? Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que tienen un objetivo común. En empresas familiares, digamos, hay tres subsistemas. Uno es el subsistema de familia, otro es el subsistema de negocio y otro es el subsistema de propiedad. Entonces, lo que decimos es que estos tres subsistemas están perfectamente interconectados y la idea es que la interconexión de esas partes produzca sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Que la suma de las partes, que el todo es mayor que la suma de las partes. Si se desarrolla más uno de los subsistemas que el otro, tenemos lo que se llama la suboptimización del sistema. Muchas veces desarrollamos más la familia que el negocio o el negocio más que la familia. Entonces, en ese caso tenemos lo que llamamos suboptimización del sistema. Eh, entonces, pues la idea es que, como les digo, estos tres subsistemas estén perfectamente interrelacionados y que busquen un objetivo común, porque si no hay un objetivo común de los tres subsistemas, pues cada uno de los subsistemas se va a ir por su lado y no se va a alcanzar el objetivo común. Lo que decimos siempre es que un sistema es como el cuerpo humano, digamos. El cuerpo humano está compuesto de varios subsistemas. El subsistema respiratorio, el subsistema digestivo, el subsistema de locomoción. Y si uno de esos subsistemas no funciona bien, el cuerpo humano no va a funcionar bien. Entonces, igual, en la empresa de familia, pues tenemos esos subsistemas y la idea es que todos esos subsistemas
funcionen bien. Entonces, si esos subsistemas no están alineados, pues la empresa corre el riesgo de colapsar por conflictos internos. La mayoría de las veces las empresas de familia se acaban es por conflictos internos y por conflictos familiares, digamos. No es por la parte financiera, no es por la parte de mercados, sino por el tema de relaciones familiares. Entonces, en Kellogg, que es una facultad de Northeastern University, han estudiado mucho el tema y ellos plantean ciertas variables de continuidad para que las empresas de familia pues prevalezcan en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas variables de continuidad que deberíamos tener siempre en cuenta y que forman parte del gobierno corporativo? Cuando uno habla de gobierno corporativo, no está hablando únicamente de la junta directiva ni del consejo de familia. Está hablando de, digamos, un sistema también compuesto de varias variables que tienen que conjugarse para alcanzar un objetivo común. Entonces, ¿cuáles son esas variables, digamos, que tenemos que estudiar cuando miramos el gobierno corporativo? La primera variable es la misión. Realmente la empresa de familia como sistema debería tener una razón de ser. ¿Por qué existimos? ¿Cómo existimos? ¿Y para qué existimos? Entonces, esa es parte importante del gobierno corporativo y es una variable importante que tenemos que definir en algún momento. Igualmente, otra variable importante es la visión, saber hacia dónde queremos ir como familia, como empresa y en el tema de la propiedad. Entonces, tenemos que hacer ejercicios con la familia y con la empresa para definir ese objetivo que queremos avanzar. Y que ese objetivo a veces lo llamamos un propósito superior. El propósito superior es algo más que el tema económico, porque las empresas de familia, pues los estudios que hay es que generan la mayor parte del empleo del mundo, generan la mayor parte del PIB del mundo, generan la mayor parte de los ingresos de todas las familias del mundo. Entonces, el bienestar social que generan estas empresas de familia está por encima de la parte económica, porque realmente cuando se destruye una de estas compañías de familia, pues se destruye una buena parte de la economía de un país. Y hay un dicho muy común y tal vez algunos académicos no están de acuerdo conmigo, pero dice, padre rico, hijo playboy, nieto por diosero, porque normalmente las empresas no pasan de tercera generación. Eso dicen en México. En China dicen de alpargatas a alpargatas en 3 generaciones. En Alemania dicen de manga corta a manga corta en 3 generaciones. Entonces, para que estas empresas prevalezcan, estas variables de continuidad son muy importantes. El tema de la visión, la misión y ese propósito superior que sea incluido a todas, no solamente a los miembros de familia, sino a los empleados de la compañía. Esas 3 variables, como les digo, son muy importantes. Misión, visión y propósito superior. Hay otra variable de continuidad que es muy, muy importante y es el tema de los valores, el tema de los principios, porque los valores son una guía importante para tomar decisiones clave. Yo le preguntaba el otro día a don Alfredo Carvajal, de la empresa Carvajal, él fue presidente de Carvajal mucho tiempo. Le preguntaba, bueno, don Alfredo, ¿usted por qué cree que esta empresa familiar tiene más de 100 años? Y él se quedó pensando y al rato me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que por el tema de los valores, porque en esta familia hay unos valores comunes
y esos valores los respetamos todos. Y yo estoy seguro de que así es porque yo he tenido en mi clase en la universidad varios miembros de tercera y cuarta generación de la familia Carvajal y siempre les pregunto, oigan, ¿ustedes por qué creen que esta empresa ha prevalecido durante tantos años? Y ellos no dudan en contestar por los valores que tenemos. Y eso está súper estudiado. En Georgia, en Estados Unidos, hicieron una investigación de las empresas que habían pasado y habían podido pasar de tercera generación y encontraron también que los valores era una variable de continuidad importantísima. Sirve para tomar decisiones y sirve para unir a la familia y son una guía, digamos, del manejo de la compañía. Lo otro que es importante también, otra variable de continuidad, son los procesos. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando, por ejemplo, del proceso de comunicación. ¿Cómo es la comunicación entre los miembros de familia? ¿Cómo es el proceso de comunicación en la empresa? ¿Cómo es el proceso de comunicación entre la administración y los miembros de junta? Si hay una junta directiva. Esa comunicación tiene que ser una comunicación proactiva, transparente y de una forma muy clara, sin agendas ocultas. Ese es un proceso importantísimo en las empresas de familia. Otro proceso que es importante y forma parte pues, de estas variables es el proceso de sucesión. ¿Cómo se pasa de una generación a la otra? ¿Sí? ¿Cómo se pasa la administración? ¿Cómo se pasa la propiedad? ¿Cómo se pasa el conocimiento? ¿Cómo se pasan los valores? Eso es, como les digo, también súper importante en las compañías de familia y es una variable de continuidad que hay que tener en cuenta en el gobierno corporativo. Por otro lado, otra variable son las políticas. Y cuando hablamos de políticas estamos hablando de un protocolo de familia, por ejemplo. Un protocolo de familia que tenga reglas claras de cómo la familia participa en la empresa, si puede participar o no, qué condiciones de participación tiene, cómo se asciende del organigrama de la compañía, cómo es el tema de pago a los miembros de familia, cómo se comunican los miembros de familia dentro de la organización, cómo se comunican los miembros de familia con los empleados, cómo se compran y se venden las acciones, ¿sí? En caso de que alguien quiera comprar o quiera vender acciones porque no está interesado en continuar con la empresa, ¿cuál es el proceso de venta? ¿Cómo se hace la valoración para ese proceso de venta? ¿Qué condiciones hay antes de pasar a venderle a un tercero? Esas políticas también se vuelven súper importantes. Entonces, ahora sí pasamos a la parte de estructura. Cuando hablamos de estructura, sí estamos hablando, digamos, de junta directiva. Estamos hablando de consejo de familia. Entonces, ¿cuál es la composición de la junta? ¿Cuál es la composición del consejo? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de junta y de los miembros del consejo de familia? Y si hay comités, ¿cuál es la composición y cuál es la función de esos comités? Ese es un tema que también forma parte de la continuidad. La otra variable de continuidad es el liderazgo. ¿Quién va a ser el líder de la compañía de familia? Ese liderazgo viene acompañado de la educación. Si los miembros de familia no reciben educación con respecto a lo que son las empresas de familia y cómo funcionan y cómo se deben manejar, es muy difícil que la sucesión se dé en los mejores términos. Entonces, el liderazgo y la educación se convierten en dos variables también importantísimas para la prevalencia de las empresas de familia. Porque no es solamente continuar, sino prevalecer. Hay una diferencia entre continuar y prevalecer. Prevalecer es hacer lo que uno quiere que la empresa sea. Entonces, no se les olvide entonces que cuando hablamos de gobierno corporativo,
tenemos que pensar en la prevalencia de la compañía hacia el futuro y tener en cuenta esas variables de prevalencia o de continuidad. Valores, misión, visión, propósito superior, educación, procesos, políticas, y el liderazgo se vuelve importante. Pero cuando hay educación, cuando hay procesos establecidos, cuando hay políticas establecidas, de pronto en esa segunda o tercera, en esa tercera o cuarta generación, ya no hay un solo líder de la compañía, porque el liderazgo lo tienen esos estamentos, esas estructuras que ya están bien establecidas y están respaldadas por la visión, la misión, las políticas y los procesos. Entonces, ahora sí pasemos a definir qué es el gobierno corporativo. Entonces, decimos, el gobierno corporativo es un sistema que tiene que ver con todas esas variables que acabamos de mencionar, pero es un sistema que ayuda a la dirección y al control. Y de esa manera se define en las reglas, digamos, en los procesos, la toma de decisiones, por ejemplo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se supervisa la gestión? Y acuérdense que hay 3 subsistemas clave para que todo esto se dé. La cultura y los valores, los procesos y las dinámicas y los órganos de gobierno. Entonces, el buen gobierno corporativo, uno dirá, no, es pura burocracia, pero no, es la claridad en el manejo del negocio. Y tengamos en cuenta que ese gobierno corporativo agrega mucho valor. Valor para la empresa, valor para la familia y valor para la propiedad. Para la empresa, va a ser muy claro quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, qué reglas hay de participación de la familia en la empresa. Si no tenemos reglas, podemos llenarnos de personas de la familia que trabajan en la empresa por nepotismo, que no tienen ninguna expertise, ni tienen la capacidad de hacer las cosas. Entonces, esas reglas de gobierno agregan mucho valor a la empresa precisamente por eso, porque hay unas reglas claramente establecidas y si no se cumplen esas reglas que están consignadas en las políticas por medio del protocolo de familia, pues debería haber algún modo de castigar, por ejemplo. No, el protocolo, que es el resumen de las políticas, no es un documento, digamos, con fuerza legal, pero uno sí puede pasar del protocolo a un acuerdo de accionistas que forma parte también del gobierno corporativo, al cual sí le podemos dar fuerza legal. El protocolo es un documento vivo porque posiblemente haya que estarlo renovando, especialmente cuando se cambien las generaciones. Entonces, a la empresa eso le agrega mucho valor. Si tenemos una junta directiva, una estructura, una junta asesora, seguramente esa junta nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, especialmente en momentos de crisis. Es una inversión. Tener esas estructuras no es un gasto, es una inversión. A la familia también le va a ayudar mucho porque le va a ayudar a evitar conflictos o por lo menos a manejar los conflictos cuando se presenten. En ninguna familia deja de haber conflictos. En todas las familias hay conflictos. Pero lo que hace el gobierno corporativo es que ayuda a manejarlos y de alguna manera también a prevenirlos. Y en el tema de la propiedad también se establecen reglas, como les decía, por ejemplo, cómo se toman las decisiones de venta entre los mismos miembros de familia, cómo se valorizan las acciones para poderlas vender, cómo se establecen los derechos de preferencia. Y hay un elemento también aquí importante que forma parte, digamos, de todo este gobierno corporativo y es el tema de la sucesión de la propiedad. ¿Cómo se hace la sucesión de la propiedad? ¿Cómo se hacen los testamentos? Acuérdense que en Colombia uno no puede desheredar a nadie y menos a sus hijos o dejar a su esposa por fuera
de lo que le tocaría en medio de un divorcio o de una separación. Entonces, tener todo eso muy claro. Y en la parte de la propiedad también ayuda mucho, digamos, a hacer capitulaciones matrimoniales. Seguramente ustedes han oído hablar mucho de eso, pero la idea es que si una persona de la familia se separa, pues que las acciones de la empresa no vayan a entrar en esa separación y que queden en manos de la misma familia. Entonces, digamos, todas estas cosas son temas que tratamos en este curso de gobierno de empresas familiares. Eh, Ahora, tengamos en cuenta que el gobierno corporativo de las empresas familiares es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Depende. Quiere decir que depende. ¿Depende de qué? Depende del momento en que está la familia, del momento en que está la propiedad y del momento en que está el negocio. No es lo mismo el gobierno corporativo de una empresa que está empezando, que la propiedad está en manos del papá y que la familia son papá, mamá y tal vez 3 hijos, pero todavía no están trabajando en la empresa. Pero en la medida en que la familia va creciendo, en la familia, la medida en que la empresa va creciendo y la propiedad se va distribuyendo, el gobierno empieza a cambiar. Y las características de esos cambios de familia, negocio y propiedad se tienen que ver reflejadas en el gobierno de la compañía. No es lo mismo tener una junta directiva o una junta asesora en el estadio inicial de la compañía que en el estadio de primos. Cuando la empresa está en un estadio de primos, pues definitivamente hay que tener un protocolo familiar, hay que tener una junta asesora, una junta directiva, por lo menos una junta asesora, y tiene que haber unas reglas muy claras, porque si no empiezan los conflictos, cómo se reparten los dividendos, cada cuánto se reparten los dividendos, si hay que repartir o no. Todo esto es parte de las reglas que se establecen en esas políticas que se convierten en acuerdo de accionistas una vez que se han discutido en el protocolo. Entonces, por eso decimos que el gobierno es contingente. Una cosa es el gobierno en primera generación, familia en primera generación, negocio empezando, pero otra cosa es un negocio que ya lleva muchos años, la familia ya está muy distribuida, ya hay hijos, nietos y tal vez bisnietos, y la propiedad pues ya no está en manos de una sola persona. Cuando la propiedad está en manos de una sola persona y el negocio está empezando, pues, ¿cómo se toman las decisiones? El papá es el rey. El papá es el que dice cómo se reparten los dividendos, cómo se trabaja, quién puede trabajar. Pero si esto no se organiza previendo el futuro, pues seguramente vamos a tener unos conflictos bastante grandes. Entonces, otra cosa que es importante es que no hay un modelo único para todas las empresas de familia. Decimos que las empresas de familia son como los árboles del Marañón. ¿Cómo así? Sí, cada árbol del Marañón es una especie distinta. Igual, las empresas de familia son especies distintas. Todas son empresas de familia, pero cada una tiene sus particularidades y una fórmula mágica para todas las familias en todos los estadios no existe. Por eso hay que hacer un diagnóstico y mirar en qué estadio está, digamos, la familia, la empresa, el negocio y en qué estadio están las variables de continuidad. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos en el curso es mirar si estamos trabajando con empresas de familia o con empresas pymes, en qué estadio están. Primera, segunda, tercera generación, el negocio empezando, la propiedad en manos de una sola persona, de 10 personas, y fuera de eso, cómo están los temas de misión, de visión, de valores, qué estructura tienen, cómo está el tema de gobierno de familia, cómo está el tema de gobierno de la empresa, para poder
digamos, discernir un poco en cuáles serían los mejores consejos, digamos, para cada una de las empresas en la medida pues, en que se pueda. Eh, factores claves, digamos, en el gobierno corporativo, eh, pues obviamente la transparencia. El gobierno corporativo nos ayuda a dar transparencia. Y hay una palabra clave en el gobierno corporativo. Y esa palabra es accountability. ¿Qué quiere decir accountability? Accountability es la manera en que se piden cuentas y se dan cuentas. Si yo, por ejemplo, tengo una junta directiva, por decir alguna cosa, como parte de la estructura, y el jefe, el gerente de la empresa es el papá, y hay una junta directiva, pero no le puede pedir cuentas al papá, pues el gobierno corporativo no va a existir. Entonces, una palabra clave es accountability. O sea, cuando no hay accountability, que uno no puede pedir cuentas, ni tiene obligación de dar cuentas, no hay gobierno corporativo. Entonces, ese es un tema súper importante. Si tenemos una empresa donde el hijo es el que maneja el negocio y uno no le puede pedir cuentas al hijo, no va a haber gobierno corporativo que funcione. Por eso, parte de la educación que tenemos que dar dentro de esa familia, digamos, empresaria, es, hombre, si uno trabaja en la empresa de familia o en la empresa, en la pyme, tiene que dar cuentas, ¿sí? Y los que están en la junta tienen que pedir cuentas a las personas que trabajan en la empresa. Eso no es fácil, no es fácil, porque ¿cómo le pide uno cuentas al papá? ¿Cómo le pide uno cuentas al hijo o al sobrino? Y si eso no está sumamente claro, pues vamos a tener allí un conflicto de dimensiones desproporcionadas, porque entonces el sobrino no quiere dar cuentas o el hermano no quiere dar cuentas. Pues esto pasa mucho, eh, porque no, es que yo he manejado la empresa toda la vida, se murieron mi papá y mi mamá, y yo ¿por qué les voy a dar cuentas a ustedes? Pues resulta que antes los dueños eran el papá y la mamá, pero ahora hay otros hermanos que son socios y hay que darles cuentas, ¿sí? Hay que tener transparencia con ellos, hay que informarles cómo son los estados financieros, cómo es el flujo de caja, cómo eh, organizar, digamos, el tema de los dividendos si uno no quiere tener problemas. Si eso no está sumamente claro, les garantizo que va a haber problemas. Y lo otro que es importante es la adaptabilidad y la evolución de ese gobierno. Eso hay que entenderlo. Como les digo, no es lo mismo el gobierno cuando el papá está manejando la empresa a cuando los hermanos están trabajando en la empresa y están manejando la empresa, o cuando hay un consorcio de primos. Entonces, en una empresa que no es de familia, de pronto no pasa eso. ¿Sí? La empresa funciona, hay una junta directiva, la junta directiva pide cuentas y el gerente no da cuentas, pues se va. En una empresa de familia ese tema es muy, muy complicado. Entonces, eh, yo quiero, pues, digamos, como ir cerrando un poco la, 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 la conversación aquí, diciendo lo siguiente: el gobierno no es un lujo, es una necesidad para la continuidad y prevalencia de la compañía de familia. Ese es el primer elemento que yo quisiera que les quedara en la cabeza. El gobierno corporativo no es un lujo, es una necesidad imperiosa para la continuidad de la compañía. El segundo, el segundo trip que les quería dejar aquí es que no se trata únicamente de estructuras. Uno cree que el gobierno corporativo es tener la estructura de la junta directiva y tener un organigrama o tener un consejo de familia. No, el gobierno corporativo implica todas esas variables de las cuales acabamos de hablar. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las políticas. Otro tip
que les quiero dejar es que las empresas de familia que tienen un gobierno corporativo bien establecido, bien hermanizado, con políticas, con procesos, con estructuras, tienen una mayor probabilidad del éxito generacional. O sea, es mucho más fácil pasar de una generación a otra cuando el gobierno corporativo está bien organizado. Entonces, para resumir, primero, la empresa de familia o la empresa en general es un sistema y la empresa de familia en particular, un sistema compuesto de familia, negocio y propiedad. Los tres subsistemas tienen que tener metas alineadas y tener un propósito común. Por si cada uno va por su lado, el sistema no va a funcionar. Puede que la familia esté muy bien, pero la empresa no está bien. Lo mismo que en el cuerpo humano, si el sistema digestivo no funciona, pues el cuerpo no va a funcionar como debería funcionar. Ese es el primer elemento. El segundo, que hay unas variables de continuidad que forman parte de todo ese gobierno corporativo. El tercero es que el gobierno corporativo agrega valor. Cuando digo agrega valor, si uno, por ejemplo, va a un banco y pide un crédito y muestra que hay un gobierno bien establecido, seguramente van a pensar y van a entender que la empresa está bien organizada y posiblemente pues le van a prestar más fácil y la tasa de interés, si funcionamos en un mercado, posiblemente va a ser una tasa más bajita. Entonces, esas variables de continuidad son muy importantes. Se agrega valor, el gobierno es contingente y no es solo una estructura, sino que son todas estas variables que tenemos que considerar cuando hablamos de gobierno corporativo. Entonces, yo creo, Natalia, que si tienen alguna pregunta, pues contestemos algunas preguntas. Claro que sí, profesor Diego, muchísimas gracias por tu intervención y por estos aportes tan significativos que nos has dejado. Y por supuesto, si hay alguien dentro de los asistentes que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna inquietud, por favor, lo pueden escribir por el chat, pueden abrir sus micrófonos, como les parezca más cómodo, pueden interactuar con nuestro docente. Buenas tardes para todos. Buenas Doctor tardes. Diego, señorita. Yo quería como decirle al doctor Diego que, por ejemplo, él dijo algo en lo que, en el que uno, por ejemplo, entre los accionistas se podía hacer un protocolo, pero ese no tenía peso legal, pero que dentro de los accionistas se podía, se podía o sea, se podía volver legal después de hacer algo ahí, como que me explicara o nos explicara un poquito más sobre ese tema. ¿Cómo sería? Claro, claro que sí. A ver, digamos, la constitución familiar tiene tres elementos que son importantes. Uno es la parte filosófica. Cuando hablamos de misión, visión, valores, todo esto es la parte filosófica. La segunda parte es el protocolo, que son las reglas de trabajo de la familia en la empresa. Y la tercera parte es el acuerdo de accionistas. Hay abogados que, seguramente aquí hay algún abogado que me va a decir que sí, que eso es un documento que tiene fuerza legal. Yo personalmente pienso que el documento del protocolo es un documento que tiene fuerza moral porque es un compromiso de los accionistas, pero hay algunas cosas que uno puede reforzar, digamos, con un acuerdo de accionistas legal que se consigna en la secretaría de la compañía. Por ejemplo, el tema de compra y venta de acciones. Uno lo describe en el protocolo de familia, dice cómo lo va a hacer, pero lo consigna en un documento formal, digamos, que llamamos acuerdo de accionistas, y lo inscribe en la secretaría de la sociedad. O sea, cuando va a haber una compra-venta de acciones, por ejemplo, se tienen que obligar a cumplir, digamos, con ese acuerdo, y si no cumplen,
o la operación no es aceptable, o hay unas multas inmensas que uno puede poner ahí en el acuerdo de accionistas. Entonces yo siempre digo, hagamos el protocolo de familia porque es un elemento de discusión ahí entre todos, pero volvámoslo, pongámosle fuerza, digamos, y dientes a ese documento por medio del acuerdo de accionistas. Esa es como la diferencia. Muchas Néstor. gracias. Muchas gracias. No, con mucho Buenas gusto. noches. Sí, gracias. Con mucho Buenas gusto. noches. Pues, doctor Vélez, usted planteó un principio donde cuando en el tema de las participantes que están trabajando dentro de la empresa, eh, pues será un poco más difícil su manejo porque está el tema de familia, su relación o su comunicación. Pero usted también dijo, oiga, en las empresas donde no son familias, o sea, es mucho más fácil porque la junta directiva o la consejo de familia podría, o perdón, el consejo podría eliminar o sacar a esa persona. Entonces, con esa Así es. línea es mucho mejor que en las empresas también de familia, que los participantes o los socios de la empresa de familia no tengan cargos directivos para que no existan esos conflictos y más bien que el representante legal o los altos cargos sean personas externas. Es una excelente pregunta y esto siempre surge. ¿Qué es mejor? Como les decía yo, depende. Depende de la empresa, depende de la familia, porque cada familia es distinta. En algunas familias funciona súper bien, con unas reglas muy claramente establecidas. Pero si los miembros de familia van a trabajar en la empresa, pero no tienen reglas, digamos, de participación en la empresa, pues eso se puede volver un caos. Entonces yo diría que no hay una regla general. Hay empresas donde la familia no trabaja por principio. Un ejemplo claro es Corona. Es una empresa donde los fundadores dijeron desde el principio ningún miembro de la familia va a trabajar. Pero eh, hay otras empresas donde trabajan los miembros de familia y dicen, mire, el rendimiento de los miembros de familia es mucho mayor porque hay una cosa que se llama la propiedad emocional y ellos se van a preocupar mucho más. Y dicen también las teorías, digamos, que el conflicto de agencia es menor porque, porque los intereses de la familia y de los accionistas están alineados con los intereses de los administradores. Entonces, pues seguramente dicen, no hay necesidad de poner una auditoría, no hay necesidad de una junta directiva. Entonces, depende. No hay una regla general, como le digo. Hay algunas familias que han tenido familias trabajando y han tenido tantos desacuerdos y tantos problemas que dicen familia fuera y después se dan cuenta de que hay miembros de la familia que tienen unas aptitudes y unas actitudes muy especiales que resuelven que los vuelven a llamar. En Carvajal, por ejemplo, tuvieron gerentes externos, un par de gerentes externos y ahora volvieron a un presidente familiar porque piensan que la cultura, digamos, del presidente familiar está más de acuerdo con los valores y todo de toda la familia. Entonces su pregunta, como le digo, ojalá la pudiera contestar, pero depende. Habría que mirar bien la familia, la empresa. De acuerdo. Pues el objetivo del gobierno corporativo es justamente darle sostenibilidad a futuro a las empresas. Entonces, uno de los temas es que justamente, diríamos, se sostenga la empresa y no, y pues cuando se habla de valoración de la empresa, para que si algún familiar quiere vender, entonces y por supuesto, cuando ya estén entre primos o cuarta o quinta generación, pues va a existir un problema. Entonces, ¿cuál sería como la estrategia, ¿no? Alguien me decía, oiga,
castigar las acciones para que las personas que se quieran salir, pues se castiguen en un 40% para que efectivamente se premie a los que quieran darle continuidad. O sea, ¿cómo ve esa línea? Sí, yo la veo bien. Yo no diría que, a ver, una cosa es vender el 51% de la compañía y otra cosa es vender el 2 o el 3%. El 51% vale una plata, pero el 1% o el 2% no vale lo mismo que el 1% de ese 51%. Entonces, hay una cláusula que uno puede poner ahí que se llama la cláusula de balance o la cláusula de ajuste. El 40% desde mi punto de vista es muy alto. Yo pondría un 15 o un 20%, porque realmente eso es lo que dice el mercado también. Dice, una cosa es vender el 51% y una cosa es la valoración de la empresa en el 100%, pero otra cosa es el 1%. Entonces, si van a vender el 5%, no debe ser el valor del, del 1%, del 100% de la compañía. Sí, sí, estoy claro. O sea, De pronto no me interpretó bien el tema. O sea, supongamos que si digamos, la acción vale, no es vender el 20 o el 30, sino si la acción vale 100 millones de pesos, sí, castigarla al 40%, de tal suerte que solamente se le daría 60 pesos. claro, pero depende del porcentaje. Si estamos hablando del 1%, si esa acción es el 1%, es diferente a si yo estoy vendiendo el 51%. O sea, si la empresa vale 100, el 51% vale 51 o Bueno, más. Pero si yo voy a vender el 1%, esa acción no vale 100, porque no tiene, digamos, el tema de control. Entonces, a eso me refiero. Entonces, ese castigo sí. Lo que hay que hacer también es pensar en un fondo de recompra de acciones para que la misma empresa pueda recomprar las acciones y no se vayan a ir a la persona de la familia o al accionista que más plata tenga. Entonces, es bueno ir construyendo un fondo de recompra de acciones para que el día que alguien quiera vender, la misma empresa pueda recomprar y eso se reparte igualmente entre todos los accionistas que quedan. que quedan, correcto, Pues, de acuerdo. Bueno, profe, vamos a mirar unas preguntas que Andrea Pico, si se trata de una empresa formada por padre, madre y un solo hijo, un pequeño, ¿cómo se maneja esta continuidad? esa continuidad habría que, pues ese hijo chiquito hay que empezarle a, digamos, a crear, digamos, ese mecanismo de pertenencia emocional para que realmente él sienta y esté orgulloso del trabajo que han hecho sus padres y que el día de mañana pues esté interesado o en manejar la empresa o por lo menos en ser accionista y en ser accionista responsable. Este muchachito puede que no vaya a ser un administrador, pero sí necesitamos que entienda la responsabilidad que va a tener, obviamente, en su momento. No, no, cuando tiene 3 o 4 años, pues no, pero dependiendo de la edad en que está, irle instruyendo y educando en la responsabilidad que tiene un accionista. listo, pero tenemos otra pregunta y es, ¿cuáles son las estrategias clave que una empresa familiar debe adoptar para garantizar su sostenibilidad y crecimiento, manteniendo equilibrio entre los intereses de la familia y los accionistas? De acuerdo, pues estas variables de continuidad de las cuales hemos hablado, tener una misión clara, tener una visión clara, tener un propósito superior, unas políticas claras, unos procesos claros. Ojalá pueda tener una junta, una estructura, digamos, de gobierno clara y un liderazgo que funcione. Y obviamente el tema de la educación se vuelve fundamental. Perfecto. Carolina Arteaga nos dice, yo agregaría una variable adicional para la segunda generación y es el ánimo societario. De acuerdo, es No se quieren fundamental. ni y la empresa no pasa ni de la segunda generación. Para estos casos, los padres podrían forzar protocolos para que la empresa siguiera disolverse antes de empezar.
Sí, la idea sería, sí, si no hay ánimo societario, mirar cómo ese ánimo se puede crear por medio de la confianza, por medio de la comunicación, por medio de sistemas para resolver conflictos. eh, y a eso es a lo que llamamos pertenencia emocional. Y eso como les decía ahora, se empieza a crear desde que el niño está chiquito. Eh, entonces, pues tal vez es una respuesta muy simple, pero Listo. Por acá nos dice Mauricio Trejos, gracias por la charla. ¿Conflicto de agencia se interpreta igual que el conflicto de intereses? perdón, no entendí bien. ¿El conflicto de agencia se interpreta igual que el conflicto de intereses? Sí, es muy, muy parecido. En la teoría de la agencia lo que dice es eh, que a veces hay conflictos de agencia de varios tipos, entre la junta y el administrador, entre los mismos administradores, entre los socios mayoritarios y los socios minoritarios. Entonces, sí, es prácticamente un conflicto de intereses. El gerente, digamos, tiene sus intereses personales y los dueños tienen sus intereses también. Y ahí hay un conflicto de intereses. Los socios mayoritarios tienen intereses que van por un lado y los minoritarios otro. Ahí hay un conflicto de intereses. Sí, es como un conflicto de intereses. Listo. Para finalizar con los del chat, ¿qué tan conveniente es que los accionistas sean los mismos miembros de la junta directiva? No, los accionistas sí pueden ser los miembros de la junta directiva, claro, pero ojalá haya miembros independientes también, que no tengan nada que ver con los socios y que de verdad aporten, digamos, eh, aporten, pues, principios, no tanto principios, sino experiencias diferentes. Listo, muy bien. Ah, bueno, veo aquí Camilo nos dice, es frecuente que la segunda generación tenga otra profesión, ingresos y otra vida. ¿Cómo hacer para retomar la pertenencia más allá de ser accionista? Tenencia, la asesoría externa para conformar ese gobierno corporativo, especialmente que se termine esa primera generación. Claro, por medio de la educación. Y es muy frecuente que los miembros de familia no todos quieran seguir con la empresa, pero lo que uno sí tiene que hacer es tratar de que sean accionistas responsables, que sepan tomar decisiones, que si participan en la junta sean buenos miembros de junta, que sepan elegir a los mejores miembros de junta. Profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, Entonces, Natalia. les voy a compartir un poco de lo que va a ser este programa. Creo que por lo Perdón, que noté en sus participaciones, señor, ¿vale? Natalia, yo los voy a dejar entonces. Les agradezco mucho y los dejo pues aquí con Natalia para que les cuente el programa. Muchas gracias, Profe, profesor. muchísimas gracias por Ah, tu participación y por todos tus aportes tan valiosos. con muchísimo gusto. Un abrazo para todos. Ahí los dejo. Gracias, profe, hasta luego. Muchas Bueno, gracias. Chao. para Chao. todos ustedes que están acá, este programa de gobierno corporativo para pymes familiares va a iniciar el día 18 de marzo. Esta corte va a ser virtual y se va a componer de 44 horas de sesiones sincrónicas. El objetivo de esta formación es contribuir al mejoramiento del gobierno de la empresa familiar, reflejado en una mejor dirección y estrategia. Que es bastante de lo que ya nos ha podido compartir el profesor Diego. Realmente la pertinencia de esto para las pymes familiares es muy alta y va a ayudar a que esta se pueda mantener y se pueda consolidar y ser muy fuerte también en el futuro. Los objetivos específicos que ustedes los pueden ver acá en general es comprender de qué se compone un sistema de gobierno de familia, es poder apropiar todos esos derechos, esos deberes de los accionistas que son familia, reconocer la importancia de la colaboración conjunta, eh,
del equipo de la Junta, de la administración, de los dueños, los accionistas, desarrollar los canales de comunicación en la familia con la empresa para que la confianza y la transparencia prevalezca y apropiar las herramientas y mejores prácticas del gobierno empresarial y familiar. Eh, estos son van a recorrer, no solamente va a ser un espacio de entender de qué se componen las pymes y de ver de pronto aspectos generales sobre qué es el gobierno corporativo, sino también pues va a ser un espacio muy práctico en el que ustedes van a poder ir aplicando estos conceptos y poderlos ir aterrizando a, digamos que a hacer realidades. Creo que muchos de ustedes, pues, por supuesto que harán parte de organizaciones de este tipo, y qué mejor que ir viendo, pero también ir aplicando, ir apropiando, ir entendiendo cómo esto se ve en la práctica, pues al final pues va a haber esta presentación de trabajos donde ustedes van a poder tener una experiencia un poco más cercana a la práctica. Y básicamente pues esto es lo que ustedes pueden ver. Este es un programa que se certifica con la asistencia, entonces, pues bueno, si asisten a más del 80% de las sesiones, de los que tendrían su certificado avalado por la Universidad de Los Andes. Así que bueno, si quieren más información, creo que aquí en el chat un enlace y un contacto en el que pueden tener más información. De pronto, no sé, Diana, si lo puedes volver a enviar para que quede más abajo. hace donde pueden consultar el brochure del curso, donde pueden ver un poco más los contenidos y pueden acercar más a lo que va a ser esta formación. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias eh, por asistir a este espacio. Esperamos verlos a todos en esta formación que sabemos que les va a traer aprendizajes muy importantes. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, que tengan buena noche.